Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus, campeonas de la Copa de la Reina. Enhorabuena también para todos los culés que hoy estaréis de celebración. Tenemos ya asegurado el triplete nacional en esta temporada. Vamos ahora con el deseo, con la ilusión de poder conseguir esa guinda del pastel en Oslo contra el Lyon. Habrá tiempo de hablar estos días precisamente de esa final. Supongo que haré alguna previa, algún contenido en el canal sobre la misma. Pero hoy toca hablar del enfrentamiento entre el Barça y el Atlético de Madrid, esta final de la Copa de la Reina, que yo creo que nos ha dejado varias cosas a comentar del encuentro, también de la asistencia que ha habido, incluso de alguna declaración postpartido que merece la pena señalar y destacar aquí con todos vosotros. La verdad es que la primera mitad, o bueno, me remonto antes de eso a la alineación, me gustó bastante, era un poco lo que yo deseaba que ocurriera, con algún cambio en el 11. Entiendo que siendo una final, evidentemente, no vas a sacar una alineación desdibujada, totalmente nueva, que nunca hayan jugado juntas, porque, lo dicho, te estás jugando un título y además un título que puede va a darte ese plus y esa inercia positiva antes de la final de Oslo. Entonces yo sabía que iba a ser un 11 reconocible, pero esperaba que pudiera haber algún cambio que fuera uno por fila, más o menos. Uno de ellos ya era, en cierto modo, obligado por la ausencia de Caro, con la que no sabemos si vamos a poder contar de titular en Oslo, pero sí que parece que la intención es esa, que pueda tener minutos al menos, así que ahí ya ibas a hacer un cambio en ese 11 titular. Luego entró Vicky como centrocampista. En lugar de Serra Jordi, podía haber ahí esa otra alternativa, y Aisha en lugar de Paredes. Me gustó mucho el 11, era un poco, como digo, lo que esperaba, lo demás evidentemente las titulares, por supuesto, y esta vez acompañando a Payor estaban Pina y Salma, las dos a la vez, que normalmente las estamos viendo repartiéndose los minutos en la posición de extremo izquierda, y hoy eran titulares ambas. Y luego destacaré algún nombre, pero ya digo que fueron dos de las que más me gustaron y que están con flechita para arriba en las últimas jornadas, así que perfecto para el Barça. El 11 me gustó mucho la primera parte, un Barça como yo deseaba, que llevase la iniciativa, que llevó el ritmo del partido, bien, presionando alto, robando rápido el balón. El Atleti creo que no tuvo ningún disparo a portería en la primera mitad, les costaba encadenar una posesión medianamente larga, pasar el centro del campo, el Barça estaba hundiendo cada vez más, retrasando esa línea defensiva del Atlético de Madrid, que estaba defendiendo bastante juntito, intentando que el Barça pues no pudiese finalizar las jugadas, y de hecho los goles, no digo de rebote, pero sí que llegan un poco en jugadas entre comillas aisladas, porque estaba costando esa finalización, ese último pase. El primero sí que es un gran disparo de Pina. Luego tenemos una jugada donde yo creo que tanto Xenia como Alexia se equivocan al defender, porque miran al balón y aparece por ahí Esme para rematar de cabeza. La revisaron durante varios minutos viendo a ver si había algún fuera de juego, si Payor tocaba o no el balón. Finalmente da gol. Y el tercero es un poco un batiburrillo, jugada que se envenena y Salma aparece en el lugar adecuado en el momento adecuado, como debe ser, y algo perfecto, y pone ese 3-0 en el marcador en la primera mitad. Eso creo que le da tranquilidad al Barça, y también hace que en el segundo tiempo, creo yo, nosotras mismas le bajamos una o dos marchas a las revoluciones del partido. Creo que es el Barça el que impone otro ritmo en el segundo tiempo. Yo la primera parte las vi bien físicamente, no las vi limitadas, digamos, pero en el segundo tiempo sí me dio la sensación, puedo estar equivocadísima, aquí os comparto un poco mi opinión en caliente, que hubo bastante autogestión. Marca el Atlético de Madrid un golazo de Borrisa. Es verdad que es una opción en la que yo creo que Aisha llega muy justa para intentar despejar mejor, enviar más lejos el balón, entonces se queda ahí un poco en la frontal del área, y Borrisa, tal y como le viene, le pega un zapatazo y podría haber ido a la tercera gradería, y no, y fue para adentro. Cata se queda inmóvil porque eso era imparable e impensable que iba a ir por la escuadra, y le da un poco de energía, de esa inercia positiva precisamente la que hablaba antes, al Atlético de Madrid. Hace para Romeu dos cambios, refresca un poco sobre todo el centro del campo con Serra Jordi y con Kika, creo que buscando tener por un lado el control con Serra Jordi y luego también darle descanso a Alexia, que además estaba recibiendo bastantes faltas, y creo que buscaba un poco gestionar también en ese sentido el partido. Pero en ese momento donde estás un poco en tensión, viéndolo en directo, cada vez que el rival pasa al centro del campo parece que
que estás cometiendo una locura, pero yo creo que el Barça supo aguantar bastante bien el resultado y saber eso, imponer un poco el ritmo que le interesaba en cada momento del partido. Lo digo porque el Atlético de Madrid terminó, creo que era, lo acabo de ver ahora, 0,12 expected goals y luego 2 disparos a portería durante el encuentro. El Barça tuvo un 75% de la posesión, por encima de los 3 goles esperados, creo que fueron 12 o 13 saques de esquina, 10 o remates a puerta, algo más. Os voy a dejar bien las estadísticas aquí en pantalla. El Barça claramente hizo más para ganar, incluso con una primera parte mucho más redonda que la segunda. Creo que en el conjunto del partido se jugó a lo que quiso el Barça, incluso cuando el Atleti tuvo un poco un momento de arreón también con los cambios, que creo que le sentaron bien, tanto la incorporación de Gio, de Luani, Bartel. Creo que le dieron un plus, pero me parece que el Barça supo, pues eso, llevar el partido a su terreno. Es una final, evidentemente lo que digo siempre, esto que creamos que el rival no se va a presentar o que no juega, es que es absurdo, y más cuando era la motivación también del Atlético de Madrid, que este año pues no aspiraba ni al título de Liga, no se va a clasificar para Champions el año que viene, cayó en la ronda de playoffs de la Champions, tampoco llegó a la final de la Supercopa. En definitiva, era el partido de la temporada para el Atlético de Madrid, mientras que el Barça sabíamos que quería ganarlo porque son así de competitivas, pero con la misma también tienes un poco la cabeza y el físico y el cuerpo ya en Oslo. Entonces, quieras que no, eso también condiciona. Hablando precisamente de Aitana, que no haya salido de titular hoy, ni siquiera salió inmediatamente al inicio de la segunda parte, a mí me hace pensar que no va a ser titular en Oslo, y yo creo que la intención con los minutos que ha ido sumando es que pueda tener participación, voy a decir, en la final de la Champions, y que pueda tener unos minutos de calidad desde el banquillo antes que ser titular. Es la sensación que a mí me da. Pero bueno, la tenemos disponible, puede ayudarnos de una forma u otra y eso es lo más importante. Como digo, me gustó lo que vi del equipo, quiero destacar especialmente a Salma y a Pina, que las veo mejor en estos últimos partidos, ojalá eso también se traslade en la final de la Champions de Oslo. Patri, bueno, decía, Patri está muy bien hoy. No, está a su nivel, al nivel Patri, escandaloso. No puedo decir otra cosa. También me gustó Brooks, me gustó Ona por banda las dos, las laterales. Creo que es un buen partido el Barça en conjunto y que se leyeron bien, interpretaron bien lo que les interesaba. Una primera parte donde consigues encarrilar la final, ya los primeros 30-35 minutos con ese 3-0 y luego impones otro ritmo en la segunda mitad que puede quedar un poco desdibujado por ese, pero es que es un golazo de Boerrisa, pero bueno, al final el Barça la verdad estaba llevando el tiempo del partido con el 3-0, luego bueno 3-1, pero creo que supo controlarlo. Y también quiero destacar la asistencia que hubo al partido, récord de asistencia en una final de la Copa de la Reina por encima de los 26.000 espectadores, y lo quiero decir porque a mí me generaba un poco dudas que se llevara a Gran Canaria, no por el estadio, por ser una mala zona ni muchísimo menos, sino porque no sabía cuánta gente se iba a desplazar de la península, cuánta gente del Atlético de Madrid o del Barça de Madrid y de Barcelona iban a ir a la final, pero creo que respondió muy bien el público local y allí habrá también aficionados colchoneros, aficionados culés y han estado presentes y la verdad que la imagen era muy positiva y luego al saber la asistencia aún más, que tampoco entraba mucha más gente en el estadio, quiero decir que no se había quedado la mitad del campo vacío y joa, me gustó mucho. Ya las cifras que daban estos días por encima de las 21.000, por encima de las 24.000 ya hacían presagiar que iba a haber una buena cifra y efectivamente ha sido así, entonces me alegro enormemente y me alegra haberme equivocado y que la respuesta del público haya sido mejor de la que yo esperaba. También vi que había aficionados en el hotel de las jugadoras del Barça, esperándolas ayer para que le firmaran y tal, y eso me encanta, siempre que sea con respeto y calma y sabiendo que son personas, porque vayan a donde vayan, de visitante también, ¿no? Se salgan de Barcelona, siempre responde la gente y siempre hay culés que se desplazan o que son de esas ciudades y quieren una foto con ellas o un saludo o que les firmen o lo que sea y me parece súper bonito. Tiene mucho tirón este equipo, juegue donde juegue, sea liga, sea competición como la Copa, como la Champions, de local, de visitante. Me parece maravilloso y yo creo que eso ellas también lo tienen muy presente. Decía Pina, no tuve la oportunidad de escucharla en su voz diciéndolo, pero sí que lo leía,
que cómo es este equipo, ¿no? La mentalidad del mismo, porque al terminar el encuentro, Pina, evidentemente contenta por la victoria y porque también, pues, lo que yo venía diciendo, esa alegría, esa inercia positiva antes de Oslo, pero ella misma comentaba que como que tenían cosas que mejorar, que de cara a Oslo, que hoy hubo algún desajuste, algo que no les acabó de gustar y que eso lo tienen que mirar de cara a la final de la semana que viene, y me parece maravilloso tenerlo presente, ¿no? Porque sería también entendible que te pueda la euforia, mira, acabo de ganar una final, ya miraré, ya corregiré lo que haya que valorar, pero ahora fiesta. Y no, estar ya pensando en la final de la semana que viene. Yo de todas formas creo que no fue hoy una final redonda, una final maravillosa del equipo, pero sí que creo que fue inteligente, a mí me lo parece. Y a veces inteligente también pasa por tener tramos del partido donde te toca o sufrir más, o no llevar tanto la iniciativa, o tener que ser más voluntariosas en defensa, o si a mí me interesa o no, le pongo una marchita más al partido o se la quito, y yo creo que el Barça en el segundo tiempo ya tenía la cabeza en Oslo. Entonces, es muy fácil decir, no, tienes que marcar 9 y si no son 9, bueno, yo creo que 3-1 una final está bien, y que lo que hay que saber es que contra el Lyon no te vas a poder permitir esa autogestión, que evidentemente te puede sentenciar, y hoy vimos, yo hoy estaba mirando que al descanso Lyon, que jugaba contra el Nantes, partido de playoffs por el título de liga, iba 0-0 en el descanso. En los primeros minutos del segundo tiempo marcaron 3 seguidos, 3. En el 52-53 ya iban 3-0, terminó 8-0. Arriba tienen una pólvora y una cantidad de opciones y de perfiles diferentes, es increíble. Entonces, yo creo que el Barça debe tener presente, y lo tiene, que esas desconexiones o ese bajar el ritmo competitivo contra el Lyon te puede sentenciar. Entonces, es un partido que te sirve también para identificar esas jugadas y buscar corregirlas estos días, y yo creo que así lo van a hacer. En principio parece que salen todas sanas y salvas, que las vamos a tener disponibles para dentro de una semana, así que genial, creo que por eso poco más se le puede pedir. Conseguimos el título, cerramos el triplete nacional, que hace unos meses, lo voy a volver a decir, aspiraciones bajísimas por parte de la mayoría, todo un drama, todo un desastre, y al final ganas estos 3 títulos y estás en la final de la Champions, deseando ojalá completar el póker. Y en principio eso, vamos a poder contar con todas las jugadoras, con la duda de lo de Caro, y bueno, Laia lastimosamente sí que no va a estar, pero además creo que también le ha permitido a Pere Romeu, en cierto modo, y sabiendo que era una final, poder hacer ciertas rotaciones o ciertos cambios en clave minutos, ¿no? Quiero creer que así ha sido lo de Paredes, que Aisha ha sido titular por tema de gestión de minutos, quiero creerlo así. Con Caro están haciendo este plan para ver que pueda llegar a la final de Oslo. También pudo tener descanso Alexia, pudo tener descanso Salma. Bueno, yo creo que la idea es un poco esa, y yo estoy muy contenta. Las he visto felices ahora en la celebración, con las mini copitas, Rafa Juste de nuevo ahí figurando en la foto, lo digo de buenas, consiguiendo un título más. También estaba Xavi Puig, evidentemente súper cercano con ellas, las adoran, ellas a él. ¿Qué voy a decir? Feliz por el equipo, feliz por la plantilla, estuvieron Laia y Caro también allí con ellas, así que creo que salió todo a pedir de boca. Ahora, como comentaba antes, ya hablará tiempo a hablar de la final, valga la redundancia, pero a ver si nos dejan también estos días un poquito tranquilos con la previa, con los rumores, con la plumilla, los nuestros, los de fuera, los de tal, y podemos tener una semana en paz, podemos hablar de fútbol, podemos centrarnos en el partido, que ya bastante es, y si sale alguna noticia que sea positiva, que esas se encajan en cualquier momento y como previa vienen de maravilla, pero lo otro, que ojalá nos respeten un poco en ese sentido. Y nada más. Gracias por el apoyo al canal, os quiero leer evidentemente en comentarios, saber qué os pareció el partido, y bueno, si estáis contentos, que me imagino que sí, yo lo estoy. Es la 12ª Copa de la Reina para la sección, que no es una tontería. Pena el premio que nos llevamos, que son 20.000 euros, salvo que haya cambiado y yo no me enterase. Evidentemente han perdido dinero en la Copa, no es una exclusiva de Alba, le pasaría lo mismo al Atlético de Madrid, no me malinterpretéis. El debate que hemos tenido tantas veces en este canal. Son cifras de otra época, y ya no te digo que no, porque tú estás diciendo que cobren como el masculino, no, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que nos vayamos actualizando un poquito, que estamos en 2026. Lo que decía, os quiero leer en comentarios, saber vuestra opinión al respecto de todo esto. Gracias por el apoyo al canal y nos vemos en los próximos vídeos y directos. Chao, chao.